Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga en esta mañana, en este nuevo día que el Señor nos permite tener. Qué bonito poder disfrutar de sus misericordias, que son nuevas cada mañana, no podemos olvidar eso. El Señor en su fidelidad y en su inagotable amor nos permite tener un nuevo día, una oportunidad más de levantarnos, de buscar su presencia. La idea es que lo primero que hagamos al despertar, al levantarnos, es buscar la presencia del Señor y no pues que iniciemos el día como si fuéramos hormiguitas y ya y no nos olvidáramos de nuestro Creador. Iglesia, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un mensaje, un devocional que pues el Señor en las lecturas siempre es que nos regala estas cosas, nos permite discernir un poco de su palabra, nos enseña por medio del Espíritu Santo, que es quien hace todas las cosas posibles, por medio de Jesucristo. Y bueno, vamos a meternos en la palabra, vamos a orar primero, a poner este día en las manos del Señor, pedirle que nos guíe, que nos guarde, que nos bendiga. Que la bendición principal siempre sea la espiritual, Iglesia. Los animo a que su petición sea siempre hacia el crecimiento espiritual, hacia aumentar la fe, hacia tener un mayor gozo cada día en la presencia del Señor, antes que pedir cosas materiales. De esas cosas Él conoce que tenemos necesidad y Él nos bendice y nos provee de esas cosas. Y no es que no se las pidamos, pero es mejor pedir siempre lo eterno, lo que durará para siempre. Entonces, Iglesia, vamos a orar. Te animo a que cierres tus ojitos ahí donde estás, dispongas el corazón y de tu boca digas al Señor lo que hay en tu corazón, lo que tienes en este día. Si hay tristeza, exprésalo. Si hay alegría, exprésalo también. Si hay enojo, exprésalo. Todo lo que le podamos decir al Señor, Él siempre está ahí para escucharnos. Señor Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios eterno, quiero darte las gracias en esta mañana, en este nuevo día que nos permites tener, este día que nos regalas, Padre Santo. Gracias por tu bondad, Señor, por tu amor, por tu paciencia, porque tienes mucha paciencia con nosotros, Dios. Nos bendices, nos guías, nos tomas de la mano, aun cuando muchas veces nos soltamos. Vuelves y nos tomas en ese amor infinito que tienes hacia nosotros, Dios. Quiero darte las gracias por eso. Quiero darte las gracias porque hoy estamos un día más cerca de poder retomar las cosas como venían antes, con algunas modificaciones que todos debemos hacer y estar dispuestos a hacer, y no en cuanto a lo de salud, sino en cuanto a lo del servicio, en cuanto a lo de la congregación, en cuanto a lo del gozo con el que vayamos a buscarte, cuando se dé la oportunidad de nuevamente abrir las puertas del templo para vernos como familia, como hijos tuyos, como iglesia, reunirnos a aprender tu palabra, a adorar y exaltar tu nombre, Dios. Quiero darte las gracias porque estamos un día más cerca de eso, porque hoy es un día más de victoria, que pudimos mirar atrás y ver que nos guardaste de esta situación, de este COVID, de esta enfermedad y de muchas enfermedades que podríamos haber adquirido en cualquier momento. De todo tú nos guardas, Señor. Tienes el control de nuestras vidas. Bendices a nuestras familias, bendices nuestros corazones, Dios. Te quiero pedir que tu bendición, Señor, para nosotros en esta mañana sea principalmente la espiritual, Señor. Un crecimiento espiritual, que nos convirtamos en gigantes espirituales, gigantes de oración, gigantes de fe. Que estas cosas que van a durar para siempre sean las que más abunden en nosotros, Señor. Las materiales, tú sabes que necesitamos, tú sabes que hay de escasez en nuestras vidas, o sabes qué necesidad hay de un milagro, de algo que te glorifiques, Dios, y bueno, lo harás en su momento. Y si es tu voluntad, si está dentro de tu voluntad, sé que lo harás, Dios, pero por eso te pido que te glorifiques en nuestros corazones y nos permitas crecer y madurar, porque como lo dice en Hebreos, tú quieres que avancemos, que ya no seamos como niños que tengan que estar tomando solo leche, sino que ya se nos pueda dar alimento sólido, dice la palabra. Entonces, que cada vez tú puedas demostrarnos
mostrarnos más cosas en la palabra grandes, como le dijiste a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que no conoces, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, han sido guardadas y reservadas para aquellos que tú quieres darles. Pero ¿cuáles son esos? Los que quieren buscar. Por eso te pido, Padre, que cada persona que está escuchando este devocional, esta palabra, Señor, sean transformados sus corazones para que se conviertan en obreros en tu mies, para que podamos ir a recoger el fruto de tu palabra esparcida por todas partes, que podamos ir a evangelizar, ir a llevar la palabra, ir a llevar ese mensaje de salvación a las almas que lo necesitan, Padre. Quiero darte las gracias y poner este mensaje en tus manos, pedirte que seas tú quien hables por medio mío y bendigas cada corazón, iniciando conmigo, Señor, porque pues estudiar esto es lo que edifica, es lo que edifica más. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios eterno. Amén y amén. Bueno, iglesia, como les decía, tenemos la oportunidad de un devocional y quiero que entremos en la palabra. Va a ser un mensaje breve, pero quiero que les llegue al corazón como me llegó a mí, porque me edificó, porque me gustó, porque me recordó los privilegios que tenemos por tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces el texto principal que vamos a estudiar, a mirar, está en el libro de Job, capítulo 9, versículos 32 al 35. Dice Job, leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y por la revelación de su Espíritu Santo. Dice lo siguiente, Job 9:32. Dios no es un mortal como yo. Por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme. Estoy leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él, con Dios, sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Me pareció muy bonito este texto. Sabemos que Job fue un hombre íntegro, un hombre ejemplo a seguir por todos nosotros hoy en día. Pero pues bueno, aquí él en medio de su expresarle su causa, lo que estaba viviendo, luego de escuchar a sus amigos que hablaban y decían cosas, tratando de convencerlo de que él era un pecador, pues lo era porque era un ser humano, pero para el contexto de esta historia, él era un hombre muy íntegro delante de Dios. Entonces aquí él está tratando de aclarar algo que a mí me llamó mucho la atención, y es, Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Ninguno de nosotros puede hacer alguna cosa semejante a eso. Ir a discutir con Dios y llevarlo ante un tribunal, a un juicio, a que alguien juzgue entre Dios y nosotros a ver quién está haciendo bien las cosas y quién no. Eso es algo ilógico, es algo absurdo que nosotros pretendiéramos hacerlo. Pero esto abre aquí en el texto o como un interrogante, como que Job se echó ahí su cabezazo y le cruzó por la mente decir, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, ¿entre quiénes? Entre Dios y yo, estaba diciendo Job. En este caso, pues nosotros, si tan solo hubiera un mediador, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. O sea, aquí está reconociendo que hay una distancia enorme entre Dios y el hombre. Y está diciendo, alguien que nos acercara. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo en mis propias fuerzas. Entonces fíjese lo bonito de la historia de Iglesia, que yo creo que ya van entendiendo por dónde va el tema, que yo creo que más de uno ya está analizando en su corazón lo que el Espíritu Santo mismo le revela y le dice. Yo hice un apunte aquí y tomé dos frases de Job y las puse en comillas. La primera, Dios no es mortal como yo.
Eso lo debemos tener claro todos, porque a veces en un momento de ira, de tristeza, de desilusión, de lo que sea, terminamos como queriendo igualar a Dios a nosotros. Y eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque Él no es mortal como nosotros. Él no va a pensar como nosotros. Ay, me porté mal, ya el Señor no me ama y hice esto que no debía hacer, ya Dios me odia, ya no puedo estar en su reino, ya no puedo adorar, ya mejor dicho, nos sentimos terrible y mal. Debemos sentirnos terrible y mal antes de pecar, antes de embarrarla. Esa es la idea, que ese sentirnos terriblemente y sentirnos mal nos guarde de pecar. Pero cuando ya caímos, cuando ya pecamos, cuando ya fallamos, no debemos cometer el error de decir no me merezco, no soy digno, no me puedo acercar. No, porque corremos el riesgo de que, imagínese que se desborda un río, ¿sí? Y usted está a salvo a la orilla agarrado del Señor y por curiosidad o por lo que quiera que sea, usted se le da por soltarse y meterse a la orilla de ese río desbordado. La fuerza lo empieza a jalar. Ese es el pecado inicial. Si usted no se acerca a Dios en arrepentimiento, a pedir perdón por el pecado que haya cometido, pues corre el riesgo de coger hacia la mitad del río donde es mayor la fuerza y puede que se lo lleve. Cuando usted se da cuenta, está totalmente apartado de Dios, arrastrado por el pecado, por estar pensando incorrectamente. Dios no es mortal como nosotros. Él no piensa como nosotros. Él no nos aborrece, aborrece el pecado. Y eso no lo podemos olvidar. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador y nos ama a usted y a mí. Ahora, la otra frase que dijo Job que me gustó. Él dice, si tan solo hubiera un mediador. Ahí fue donde se echó el cabezazo más mundial. Resulta que Job en su dolor pidió lo que hoy usted y yo sí tenemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es ese mediador entre Dios y usted, y entre Dios y yo. Job no tenía ese privilegio. Job se preguntaba, si hubiera alguien, pero no había alguien. Ahí moví la cámara. No había en ese momento ese alguien. Sí existía Cristo porque Él es eterno, Él es Dios, pero no estaba como está ahorita representado para nosotros por medio de la cruz. Entonces Él dijo, si hubiera un mediador, ese mediador nuestro es Jesucristo, que es un puente que me une con Dios para recibir de Él misericordia, siendo perdonado por la sangre del mediador. Hasta ahí el apunte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde dice la palabra que tenemos un mediador? Porque pronto usted dirá, eso es pura carreta. Pues resulta, hermano, que no es carreta. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién estaba pidiendo Job? Un mediador. ¿Qué dice aquí la carta? Que hay un solo mediador, no hay varios. Sáquese de la cabeza que el San Cosito, San Pepito, San Cocho, lo que sea, lo va a acercar a Dios, porque no, solo hay un mediador, ¿sí? Respetando lo que por cultura y por tradición usted ha creído, si es nuevo en el Evangelio, si es la primera vez que está escuchando este mensaje, respeto lo que usted por cultura se le ha sembrado, se le ha infundido. Pero le aclaro que la palabra de Dios dice que solo hay un mediador. No hay santos, no hay imágenes, no hay esculturas, no hay vírgenes, no hay absolutamente nada que nos pueda acercar a Dios, solamente Jesucristo, que fue el que dio su vida en la cruz. Entonces, es el único mediador que tenemos. Entonces, resulta que si se nos da la oportunidad de volver a los templos, aquí es donde yo quiero animarlo, hermano. Usted que puede, los que ya han estado en el templo, en la iglesia, han tenido la oportunidad de congregarse, que eche una mirada atrás y se haga una pregunta y haga el ejercicio de decir, ahí con el Espíritu Santo, que sabe todas las cosas, decirle, Señor, si abren los templos, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a llegar? Porque si echamos memoria y si miramos atrás, muchas ocasiones estaban las puertas abiertas del templo
y ya íbamos por la mitad de la alabanza y usted todavía no había llegado. O llegaba al servicio cuando ya la palabra iba por la mitad, o llegaba a la mente, o no llegaba. Y muchas veces llegó como distraído, como que, ¿qué hago aquí? Que aquí no debería estar. Yo no digo que los que iban con una carga no pudieran estar de pronto con su rostro afligido, porque había una carga. Los que fueran con una tristeza. Pero es que habían personas que estaban bien y no se gozaban nada, no se disfrutaban la alabanza ni nada. Y la palabra aquí nos dice algo muy bonito en el Salmo 100, versículo 4. De hecho, lo invito a que lea todo el Salmo 100 en su casa. Pero aquí dice, la invitación es la siguiente: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y nos sigue dando la invitación ahí el salmista a que cuando entremos a la casa de Dios entremos con gozo, con júbilo. Mire que tenemos ese mediador que nos acerca a Dios, y lo que más bonito podemos hacer es adorarlo en espíritu, en verdad, con gozo, con júbilo, con alegría, con el corazón. Y dejamos que se pasen las cosas y perdemos tiempo y perdemos oportunidades, ¿sí? Me contaba mi esposa que vio un hombre que se dio la oportunidad de volver al templo, de volver a la iglesia, y ese hombre estaba que no cabía de la dicha y se gozó la alabanza y se la bailó porque estaba feliz, porque estaba la oportunidad de volver otra vez al templo. Sí, yo sé que nosotros en casa adoramos y que todo el día nuestra vida tiene que ser una constante adoración a Dios. Pero cuando nos reunimos con la congregación, estamos en familia, estamos con los hermanos en Cristo, estamos viendo en el que tenemos al lado o al frente la misericordia de Dios, porque lo salvó a él como me salvó a mí. Y eso es un motivo de gozo y de alegría. Y deberíamos disfrutarlo. Y si se nos da ahorita la oportunidad de iglesia, tenemos que trabajar en casita estos días que tenemos la oportunidad, en que usted coja su radio, su equipo, lo que tenga, ponga alabanza, ponga música, gócese esos tiempos con Dios, prepárese para cuando podamos entrar nuevamente al templo juntos y adoremos todos juntos. Y repasemos, de todas formas va a ser lo que eternamente vamos a hacer en el cielo, adorar a Dios. Entonces, si aquí no lo practica, pues allá, ¿qué piensa hacer? ¿Esconderse? No, vamos a estar en una constante adoración, y yo quiero animarlos, quiero invitarlos, iglesia, a que se mantengan fieles, se mantengan firmes en la fe, se mantengan guardándose en santidad, porque es difícil gozarse una adoración, alabanza en la casa o en donde esté, si usted sabe que tiene pecado en su corazón, si no se ha arrepentido por algo que haya hecho mal. Entonces es necesario vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y es necesario tener fe para poder agradar a Dios. Entonces, si usted realmente le cree a Dios, no solamente cree en Dios, sino que le cree a Dios que sus palabras son verdaderas, pues hermano, yo lo invito a que se prepare para que cuando volvamos a los templos demostremos lo que en casita hicimos, que Dios allá refleje en público lo que hicimos en lo secreto: la adoración, la oración, la lectura y el estudio de la palabra. Y con eso los dejo, hermano, con esa invitación a que se goce cada momento en el Señor, a que afirme su fe, a que trabaje en la fe. No piense que porque tiene alguna dificultad o alguna aflicción es que Dios no lo ama, es que no. Tiene que seguirse manteniendo en la fe, porque si el oro, el metal, no el oro que habla de plumas verdes y azules, sino el oro, el metal, debe ser pasado por fuego para ser purificado, cuánto más nuestra fe, que es más hermosa para Dios. Eso dice la palabra. Entonces lo animo a que si está en un momento de aflicción, gócese en el Señor y ponga esa aflicción en las manos de Dios. Y aflíjase, si esté triste, hágale, pero levántese. Lo animo a que se levante y continúe como los valientes que somos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, iglesia. Me alegra mucho poder compartir con ustedes una palabra, una bendición que Dios nos da para todos. Esto no es para mí solo, es para usted y para que usted se lo comparta a otros. No olvide compartir el link, no olvide entrar a nuestras redes sociales y darle compartir, animar a otros a que también le den seguir a nuestra página de la iglesia, y que podamos utilizar estas redes como lo que son, redes. Los apóstoles, los discípulos trabajaban con redes pescando. Bueno, usemos estas redes virtuales para pescar almas para Cristo. Los bendigo, iglesia.
Les deseo un excelente, un feliz día, que el Señor sea hoy glorificándose en sus vidas, bendiciéndolos, guardándolos, animándolos y llevándolos cada día de gloria en gloria. Se les ama. Adiós, iglesia. Bendiciones. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré